Hola, en este video se presenta el tema de la prueba T de medidas repetidas. En esta clase se presenta el tema de la prueba T de medidas repetidas. Los objetivos que se cubrirán en esta clase son los siguientes: definir conceptualmente qué es la prueba T de medidas repetidas, describir los supuestos de la prueba T de medidas repetidas, describir la ecuación de esta prueba, demostrar cómo calcular la prueba T de medidas repetidas, identificar la T crítica con la cual se comparará la T obtenida, decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula, calcular una medida del tamaño del efecto Cohen's-d, reportar los resultados de la prueba T de medidas repetidas estilo APA y demostrar el procedimiento para realizar la prueba T de medidas repetidas en SPSS. Así que comenzamos con el primer objetivo: definir conceptualmente qué es la prueba T de medidas repetidas. Y pues la prueba T de medidas repetidas se utiliza para examinar si existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de dos tiempos distintos. Por ejemplo, podríamos tener puntajes preprueba y postprueba para comparar si aumentaron las destrezas en vocabulario de los mismos participantes. Entonces, en la prueba T de medidas repetidas se ponen a prueba las siguientes hipótesis. La hipótesis nula establece que no existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de los dos tiempos, mientras que la hipótesis alternativa sí propone que sí existen diferencias significativas en los promedios de los participantes a través de los dos tiempos, y son los mismos participantes que completan por ejemplo, el examen de vocabulario en español. Lo completaron en la preprueba y la postprueba y se examina si existen diferencias en los promedios. Sí, después de tomar el curso, aumentaron significativamente sus puntajes de vocabulario en la postprueba en comparación con la preprueba en esos mismos participantes. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando ustedes tienen una prueba de medidas repetidas, este podría ser como el diseño de investigación. Tienen tiempo 1 y tienen tiempo 2. Aquí tienen específicamente 12 participantes que completaron un examen de español, de vocabulario, en la preprueba y después en la postprueba. Y ven aquí, la primera persona sacó estos puntajes, la segunda sacó estos, la tercera sacó estos, y la misma persona dos veces. Si ustedes se fijan, esta persona que sacó 3 en la preprueba y después sacó 4 en la postprueba, podrán identificarlo aquí. Sacó 3 en la preprueba, que 3 estaría aquí estaría el 3, y después sacó 4 en la postprueba. Vamos a identificar a esta, por ejemplo. La persona 9 sacó 0 en la preprueba y 2 en la postprueba. Pues eso sería esto: 0 en la preprueba y 2 en la postprueba. Y un ejemplo adicional: la única persona que bajó en la postprueba en comparación con la preprueba fue esta. Una persona que sacó, la persona 7, participante 7, en la preprueba sacó 6. Y fue la única persona que tuvo un resultado más bajo en la postprueba, que sacó 5. Pero esta es la prueba T de medidas repetidas: examinar si los mismos participantes obtuvieron diferencias a través de dos tiempos distintos en los promedios de sus puntajes. Entonces, para realizar la prueba T de medidas repetidas es necesario cumplir con una serie de supuestos. Recuerden, la prueba T de medidas repetidas es una prueba paramétrica que asume que los datos los datos provienen de muestras pareadas. Se comparan los puntajes de los mismos participantes a través de dos tiempos distintos. Otro supuesto es que no hay valores extremos o outliers en la diferencia entre los dos tiempos, entre la preprueba y postprueba. También las diferencias entre los dos tiempos tienen una distribución normal. Vamos uno a uno. El primer supuesto número 1: los datos provienen de muestras pareadas, o sea, se comparan los puntajes de los mismos participantes a través de dos tiempos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Persona 1 tiene datos en preprueba y postprueba.
Persona 5 tiene datos en preprueba y postprueba. Todos los participantes del 1 al 12 tienen datos pareados. Son las mismas personas. Cada IT es una persona y tiene datos en dos tiempos distintos. Estos son datos pareados, así que se cumple con el primer supuesto. Segundo supuesto, no hay valores extremos, outliers, en las diferencias entre los dos tiempos. O sea, se calcula la diferencia entre postprueba menos preprueba. Por ejemplo, 4 menos 3, 1. 3 menos 1, 2. 6 menos 5, 1. Y así sucesivamente seguimos haciendo eso. Por ejemplo, 4 menos 7, 7 menos 4, 3. 5 menos 5, 0. Se calculan las diferencias entre postprueba menos preprueba. O podría ser al revés. Preprueba menos postprueba no va a ser diferencias en este caso. Para identificar outliers. Y luego con un diagrama de caja y bigote o buzzplot podemos identificar si hay algún valor extremo. Cuando ustedes ven, deja darle zoom para que se vea un poco más claro. Como esta estrellita podría ser que hay un valor extremo y está en el negativo 1. Parecería que es participante 7, que fue la única persona que sacó 6 en la preprueba, pero que después sacó un puntaje más bajo en la postprueba. La única persona que bajó. Todos los demás tuvieron valores aquí, pues, que sacaron puntajes más altos en la postprueba en la comparación con la preprueba. Y por eso lo identifica como un posible valor extremo, pero está bien cerca como del diagrama de caja y bigote, como está bien cerca del bigote. Así que puede ser un valor extremo que no sea pues tan dramático. Así que no es necesario quizás sacarlo de la base de datos. Ahora, tercer supuesto. Supuesto de normalidad de las diferencias entre los tiempos. Las diferencias entre los dos tiempos tienen una distribución normal. O sea, esta misma variable de diferencia postprueba menos preprueba se examina con la prueba Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov si tiene distribución normal. Como P es mayor a 0.05, en esta, con Shapiro-Wilk, se concluye que los datos no existen diferencias entre una distribución normal y nuestros datos. Eso es lo que queremos porque si no existen diferencias entre una distribución normal teórica y nuestros datos, quiere decir que sí se cumple con el supuesto. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el Kolmogorov-Smirnov? P es menor a 0.05 y según Kolmogorov-Smirnov no se cumple con el supuesto de distribución normal. O sea, si P es menor a 0.05, sí existen diferencias entre una distribución normal teórica y la distribución de nuestros datos. ¿Y qué decisión tomamos? Pues la decisión se tenía que tomar a priori antes de recopilar los datos. Era necesario establecer claramente, la investigadora o el investigador debía establecer: cuando examine normalidad voy a utilizar Kolmogorov-Smirnov, o cuando examine normalidad voy a utilizar Shapiro-Wilk, porque tomar esta decisión a posteriori, como en este caso, pues es fácil. Yo digo, no, yo voy a hacer trampa, yo no voy a decir nada de Kolmogorov-Smirnov porque no me conviene, y voy a utilizar Shapiro-Wilk, que es importante. Vamos a suponer que a priori yo dije, no, yo voy a utilizar Shapiro-Wilk para examinar la prueba de normalidad. Y después las reporto. Esto es a nivel numérico. A nivel numérico, lo veo a Shapiro-Wilk. Pero a nivel visual, se puede utilizar lo que se conoce como un QQ-plot. El QQ-plot, esta línea diagonal que ustedes ven aquí, disculpen porque no quedó perfecto, representa una distribución normal teórica. Y los puntos, pues son los puntajes observados. Si esos puntajes se encuentran cerca de la línea diagonal, quiere decir que no existe mucha diferencia entre una distribución normal teórica y nuestros datos. A nivel visual, la mayoría de los datos, con excepción del valor observado que fue negativo 1, que ya lo vimos acá que era un posible outlier, sacó negativo 1. La única persona que sacó más alto es más bajo en postprueba que en preprueba. Pero podría ser no normal, pero en general todo parece normal a nivel visual, así que podemos decir que se cumple con el supuesto de normalidad también. Ya, al decir que cumplimos con todos los supuestos de las pruebas paramétricas de prueba T de medidas repetidas, podemos decir que sí, podemos utilizar esta prueba y no su equivalente no paramétrico, que es el Wilcoxon-Sain Rank Test. Así que vamos a utilizar prueba T de medidas repetidas. Aquí tienen la ecuación que vamos a ir describiéndola paso a paso.
La ecuación de la prueba T de medidas repetidas tiene aquí una D con un signo arriba que es el promedio de las diferencias entre los dos tiempos. Promedio de las diferencias entre preprueba y postprueba. O sea, en estos números, diferencias postprueba y preprueba, se va a calcular el promedio de estas diferencias. También, esto que está acá abajo, vamos acá, esto que está acá abajo, a nivel global, si lo consideran todo integrado, se conoce como el error estándar del modelo. Error estándar del modelo. Pero esto es a nivel pues general, error estándar. Pero para calcular el error estándar, deja salir acá. Para calcular el error estándar, necesitas dos componentes individuales. Desviación estándar de las diferencias y raíz cuadrada de la cantidad de participantes. A un nivel práctico, el numerador de la ecuación de la prueba T representa variabilidad sistemática. Variabilidad sistemática o efecto. Es la variabilidad que explica el modelo. El denominador o el error estándar, que es a nivel integrado desviación estándar de la diferencia entre la raíz cuadrada de n. Todo esto integrado se conoce como el error estándar. Pues el error estándar es la variabilidad o el denominador variabilidad no sistemática. No sistemática, también conocida como error. La parte de arriba es la variabilidad que explica el modelo y la parte de abajo es la variabilidad que no explica el modelo. Y esto prácticamente pues, es lo que estaba en la próxima diapositiva, discuten por repetirlo. Sí, numerador, variabilidad sistemática, efecto, variabilidad que explica el modelo, denominador, variabilidad que no explica el modelo o variabilidad no sistemática. Esto es a un nivel práctico, A un nivel conceptual, voy a salir un momento aquí para explicarles un momento más como a un nivel conceptual. Vamos a ir acá. Ya, ok. Esto es a un nivel práctico. A un nivel conceptual, cuando ustedes ven, deja escribir aquí la fórmula de nuevo. Ok. Escribirlo acá para tener espacio. La fórmula es la prueba T es igual a aquí el promedio de las diferencias entre los dos tiempos y aquí desviación estándar de las diferencias entre raíz cuadrada de n. Vemos aquí que es exactamente, pues esta es la fórmula. El numerador, la diferencia entre los dos tiempos, simplemente es pues la diferencia como calculamos arriba, diferencia entre preprueba y postprueba, por ejemplo, y es específicamente para nuestra muestra. Pero el error estándar del promedio de las diferencias entre los dos tiempos ya es a nivel conceptual, representa, pues nos deja saber que nuestra muestra es solamente una de todas las posibles muestras que se pudieron haber seleccionado al azar de la población. Esto nos hace reconocer pues, el propósito de la estadística inferencial. La estadística inferencial consiste en formular conclusiones sobre la población a partir de los estimados de nuestra muestra. Por tanto, esto nos quiere decir que el error estándar nos dice que, supongan que en la población, vamos a decir que este círculo amarillo es la población y digamos que en la población hay 1000 personas, pero nuestra muestra apenas son 12 personas. Nuestra muestra son 12 personas. Y que la diferencia, el promedio de las diferencias entre, el promedio de las diferencias en la población nunca lo sabemos porque no podemos recopilar datos en toda la población a menos que sea un censo, pero que el promedio de las diferencias en la población es 2. El promedio de las diferencias en la población es 2. Y que el promedio de las diferencias en nuestra muestra, fue 1.25. Pues sabemos que nuestra muestra tiene algún grado de error porque no fue exactamente igual a la población. Pero a nivel general, lo que quiero decir sin pararme mucho en este punto, porque este es un video más aplicado que práctico, cuando el error estándar, que es todo esto, es elevado,
cuando el error estándar es bastante alto, pues los estimados que obtiene al recopilar distintas muestras de la población, bueno, otra muestra de 12 participantes de la población, quizás la diferencia entre los promedios fue, cuando el error estándar es alto, pudo haber dicho que era 10, y otro, y vamos a decir uno por último más, otra muestra de la población de 12 participantes dice que la diferencia entre los promedios fue 20. Pero ¿qué pasaría cuando el error estándar? ¿Qué pasaría si el error estándar es bajito? En caso de que el error estándar fuera bajito, podríamos ver lo siguiente. Deja hacer un círculo un poco más aceptable. Si el error estándar es bajito, digamos que en nuestra muestra, de nuevo, nuestra muestra se encontró que la diferencia entre los promedios, tiempo preprueba y preprueba, era de nuevo 1.25. Pero, como el error estándar es bajito, las demás muestras que obtenemos al azar de la población, vamos a suponer que era esta, otra muestra al azar de la población, decía que era 1.50. No es exactamente igual, pero está más cerca que decir 10, por ejemplo. Y otra muestra al azar de la población, de 12 participantes, dice que las diferencias entre los promedios del tiempo preprueba y postprueba era 1.75. Deja ponerlo aquí, 1.75. Lo que queremos decir aquí, cuando en este caso el error estándar es bajito, las distintas muestras que extraes al azar de la población tienen resultados bastante similares. Aunque no son exactamente igual a la población y tienen cierto grado de error, son bastante similares entre sí. Sin embargo, cuando el error estándar es alto, las distintas muestras que extraes al azar de la población tienen estimados bastante distintos. Y por tanto, puedes decir que mientras más bajito sea el error estándar, como en este caso, mayor precisión. A menor error estándar, la precisión es más alta. Y a mayor error estándar, mientras más alto es el error estándar, la precisión del estimado es más baja. Nada, eso fue una tangente bastante grande. Vuelvo a la programación regular, una clase de práctica no conceptual. Entonces, el procedimiento para calcular la prueba de medidas repetidas consiste primero en calcular las diferencias entre los distintos tiempos, calcular el promedio de las diferencias, calcular la desviación estándar de las diferencias, calcular la raíz cuadrada de la cantidad de participantes y sustituir valores en la fórmula. Eso es todo. Así que, primero, calcular las diferencias entre los distintos tiempos. ¿Qué vemos acá? Pues diferencia entre los distintos tiempos. Tenemos preprueba y postprueba. Ahora lo hicimos al revés. Si ustedes se fijaron al principio, hicimos postprueba menos preprueba. Y daba 4 menos 3, 1. 3 menos 1, 2. Sin embargo, lo hice de esta manera porque SPSS, para calcularlo, lo hace de esta forma. Y pues nada, el primer paso para calcular la prueba de medidas repetidas es diferencias entre los tiempos. 3 menos 4, negativo 1. 1 menos 3, negativo 2. 5 menos 6, negativo 1. Y así seguimos sucesivamente. 5 menos 5, 0. 4 menos 7, negativo 3. 5 menos 5, 0. Muy bien, calculamos las diferencias entre los distintos tiempos. Luego, calcular el promedio de las diferencias. Recuerden que el promedio es igual a la sumatoria de las frecuencias entre n. Las frecuencias simplemente son las diferencias. Pueden ver acá, si acercamos las diferencias que ya calculamos en el paso anterior, las sumas, negativo 1 más negativo 2, negativo 3, más negativo 1, negativo 4, más negativo 2, negativo 6, más negativo 2, negativo 8, más negativo 1, negativo 9, más positivo 1, negativo 8, más negativo 2, negativo 10, más negativo 2, negativo 12, más negativo 3, negativo 15. La sumatoria de las frecuencias es igual a negativo 15. Y ahora el promedio es igual a la sumatoria de las frecuencias entre cantidad de elementos. Y habían 12 participantes. Así que el promedio es igual a sumatoria de frecuencias, que es negativo 15, entre 12, que es cantidad de elementos. Ambos números son divisibles entre 3. Negativo 5 entre 3, negativo 5.
negativo 12 entre 3, 4. Y si dividimos 5 entre 4, el 4 cabe en el 5 una vez, es 4 menos 1, 5 menos 4 es 1, bajas el 10, y nada, sigues el procedimiento, y el promedio es 1.25. Aquí está el cálculo. Pero recuerden, como habían signos distintos, es negativo 1.25. Entonces, ahora calcular la desviación estándar de las diferencias. En este paso nos damos cuenta porque tenemos programados como SPSS, R, Stata, Excel, distintos programados que nos quitan la preocupación de tener que hacer todos estos cálculos. Y no voy a ir uno por uno, no voy a ir específicamente por todo el ejercicio porque sería prácticamente como media hora haciendo esto. Pero les quiero demostrar la lógica, pues luego de calcular el promedio, es necesario calcular la desviación estándar de las diferencias. La desviación estándar, o sea, de esta columna de las diferencias entre los dos tiempos, preprueba menos postprueba. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio entre n menos 1. Se escucha intimidante, pero es mucho más sencillo en la práctica, siempre y cuando tengas tiempo de más para hacer los cálculos. Se llama desviaciones cuadradas porque desviación simplemente es una diferencia o una resta. Con esta fórmula lo pueden ver. Desviaciones a partir del promedio. Y son cuadradas porque la desviación a partir del promedio se eleva al cuadrado. Vemos aquí para cada valor negativo 1, negativo 2, negativo 1. Son los mismos valores que están en esta columna que dice X, las diferencias. Hasta el final. Aquí es X menos promedio de X. Vimos en la diapositiva anterior que el promedio de las diferencias entre los promedios era negativo 1.25. Así que sería cada valor, aquí, cada diferencia menos el promedio de las diferencias. Si el promedio de las diferencias era negativo 1.25, pues aquí sería negativo 1, X es negativo 1 menos negativo 1.25, que es igual a, cuando tienes un signo de resta, lo cambias por suma, el número que sigue luego, pues se cambia por su opuesto. En este caso, negativo 1, cambia esta resta a suma, pues este número cambia a positivo 1.25. Negativo 1 más positivo 1.25 es igual a 0.25. Y así sucesivamente, ustedes van por cada uno de estos ejercicios y calculan cada diferencia menos el promedio de la diferencia. Aquí está. Y luego calculas este resultado, lo elevas al cuadrado, 0.25 al cuadrado, 0.0625. Negativo 0.75 al cuadrado, pues va a ser positivo porque se eleva un número negativo al cuadrado, que es 0.5625. Y así sucesivamente hasta llegar al final. La fórmula de G cuadrado requiere la sumatoria de las diferencias cuadradas a partir del promedio. Y aquí cuando ustedes suman esta columna, esta es diferencias cuadradas, diferencias resta cuadradas a partir del promedio, pueden ver que es 14.25. Pues seguimos en el próximo diapositiva. La desviación estándar es tan largo calcular lo que requiere 2 diapositivas. Y aquí ven ahora que desviación estándar, recuerden, lo calculamos, la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio es 14.25. Y ahora sustituimos en la fórmula. Vemos que raíz cuadrada, el numerador de la raíz cuadrada es igual a 14.25. Y entre n menos 1, n es la cantidad de participantes y habían 12 participantes. Así que 12 menos 1 es igual a raíz cuadrada de 14.25 entre 11 es igual a raíz cuadrada de 1.295 es igual a 1.138. Podían pasar todo el trabajo de pasar 20 minutos como mínimo haciendo esto. Porque 20 minutos como mínimo, pues porque había decimales y no quieren cometer errores. Y vieron que es 1.138 o pedírselo en 5 segundos a SPSS y que se lo calcule. Y es 1.138, exactamente igual. Próximo paso. Calcular la raíz cuadrada de la cantidad de participantes. Nuestra muestra ya vimos que eran 12 participantes. Raíz cuadrada de 12 es 3.464. Y por último,
Para realizar la prueba T de medidas repetidas, se sustituyen los valores en la fórmula. Recuerden, promedio de las diferencias entre los dos tiempos, desviación estándar de las diferencias, raíz cuadrada de la cantidad de participantes, y esto en general abajo, la desviación estándar de las diferencias entre la raíz cuadrada de la cantidad de participantes se conoce como específicamente error estándar. Error estándar del promedio de las diferencias. Con error estándar está bien. Ya, eso es todo. Diferencias entre los dos tiempos. Este es como a nivel técnico más extremo. Pero con error estándar del modelo ya saben que es la variabilidad que nos explica el modelo. Y sustituimos promedio de las diferencias entre los dos tiempos, negativo 1.25. Lo ponemos aquí. Desviación estándar de las diferencias, 1.138 a mano, 1.138 también a SPSS. Lo ponemos aquí. Entre raíz cuadrada de n, 3.464. Y esto es igual a negativo 3.80. La t obtenida es igual a negativo 3.80. Ok, y esto es bueno, es malo. ¿Qué hacemos con esto? Pues ahora es necesario identificar una t crítica. Una cosa es la t obtenida y otra cosa es la t crítica. La t crítica depende de los grados de libertad, también conocido en inglés como Degrees of Freedom, y por esas siglas en inglés DF, Degrees of Freedom. Los grados de libertad de la prueba T de medidas repetidas serán uno menos que la cantidad de participantes en la muestra. Si en nuestra muestra fueron 12 participantes, los grados de libertad son 12 menos 1, que es igual a 11. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues en los libros de texto de estadística, por ejemplo en el libro de Andy Field, que es el que estamos utilizando para esta clase principalmente, Field 2017, en la sección de apéndice, los apéndices al final, pues tiene la tabla para la distribución de la prueba T. Y nos basamos, si son 11 grados de libertad, buscamos aquí Degrees of Freedom, que es 11. Y nos interesa una puntuación P menor a 0.05. Y buscamos aquí donde dice Proportion across two tails. Y donde se juntan el valor, donde convergen estos dos valores, los grados de libertad 11 y nivel de significancia P menor a 0.05 es 2.21. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Como la T obtenida, negativo 3.80, es mayor en valor absoluto a la T crítica 2.21, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los puntajes de vocabulario de los participantes fueron significativamente más altos en la postprueba en comparación con la preprueba. Así que aquí pueden ver valor absoluto, es negativo 3.80, pero en valor absoluto es 3.80 y es mayor pues el valor absoluto de 2.21, que es exactamente 2.21. Esto es a nivel, esta es la explicación pues explicación estrictamente numérica. Lo que sucede cuando lo vemos a nivel visual para que sea más intuitivo entenderlo. A nivel visual vamos a acercar esto un poco. Disculpa. No quería que se viera esa pantalla. Quería darle zoom in. A nivel visual, ¿qué es lo que vemos en esta leyenda? Las líneas entrecortadas rojas son la T crítica, que es 2.21. Y el puntito amarillo con el cuadrado verde es la T obtenida de negativo 3.80. Si ustedes se fijan, todo lo que caiga adentro de los dos límites de la T crítica es positivo y negativo 2.21, que es una hipótesis de dos colas, es 2.21. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una hipótesis de dos colas, esta T crítica nos dice que más allá de este valor está el 0.025% de los puntajes, y más allá de este valor está el 0.025% de los puntajes. 0.025 más 0.025 es igual aquí 5 más 5, 10. 2 más 2, 4 más 1, 10. 5, 0. Esto es un 5%. P menor a 0.05.
Esto es como lo que quiere decir. Por eso se rechaza la hipótesis nula y se dice que P es menor a 0.05. Pero lo que vemos es que nuestra T obtenida está negativo 3.80, está en la región de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula y eso es a nivel visual lo que vimos en el diapositiva anterior. Si nuestra T obtenida hubiese sido, por ejemplo, aquí 1 o negativo 1 o negativo 2 exacto o 2 exacto, hubiese caído aquí disculpen, hubiese caído aquí en la región de rechazo. En la región de no se rechaza la hipótesis nula. Aquí no hay diferencias significativas. Lo que quise haber dicho, como cayó acá, o si hubiese caído acá, pues en ambos casos pues se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que existen diferencias en los promedios de vocabulario, en este caso de investigación, entre tiempos pre-prueba y post-prueba, donde en post-prueba fueron más altos y por tanto se puede decir que la intervención o el curso fue efectivo para aumentar el vocabulario de los y las participantes. Entonces, una cosa es la significancia estadística y otra es la importancia práctica. La significancia estadística nos dice si hay diferencias significativas, pero cuán importante es el resultado obtenido. Para ello se tiende a utilizar la estadística, el valor Cohen's-d. Cohen's-d, ya tenemos los valores para calcularlo. Promedio de las diferencias, que es negativo 1.25, lo calculamos anteriormente, entre desviación estándar de las diferencias, que es 1.138. El valor obtenido fue negativo 1.10. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Esto es bueno o es malo? Las guías generales para interpretar un tamaño del efecto Cohen's-d nos dicen que si es de 0 a 0.19 es importancia práctica marginal. Marginal es sinónimo como a trivial. Esto ni siquiera va a ser, P va a ser mayor a 0.05 y no va a ser diferencia ni siquiera significativa en la mayoría de los casos. En Cohen's-d 0.20 a 0.49 es importancia práctica baja. Por lo menos es baja, tiene alguna importancia práctica. Cohen's-d de 0.50 a 0.79, importancia práctica mediana. Y Cohen's-d de 0.80 en adelante, importancia práctica alta. ¿En qué cae nuestro valor? Negativo 1.10. Es importante fijarnos en el valor absoluto. Esto sería un valor absoluto de 1.10, así que la importancia práctica es alta. Tenemos un efecto significativo porque P es menor a 0.05 e importancia práctica alta porque Cohen's-d fue mayor a 0.80. Mayor a 0.80 en específico fue 1.10, negativo 1.10. Entonces, reportar los resultados de la prueba T de medidas repetidas podrían utilizar pues, este ejemplo. Podría decirse, siempre se comienza como con algún trasfondo. Dicen, una investigadora estaba interesada en examinar la efectividad de un programa educativo de 20 sesiones, puede ser 100, puede ser 200, para aumentar el vocabulario de los participantes, pueden ser una sección también, como mínimo. Una investigadora estaba interesada en examinar la efectividad de un programa educativo de X sesiones, para aumentar el vocabulario de los participantes, que eran 12. Antes de la primera sesión, la administró una preprueba a los participantes para medir sus niveles iniciales de vocabulario. Pueden ver que el promedio fue 3.75, desviación estándar 1.91 en la prueba. Luego de transcurrir las 20 sesiones, la administró una postprueba a los participantes para medir sus niveles finales de vocabulario. El promedio fue 5, la desviación estándar 1.65. Lo importante es tomar en cuenta que solamente la prueba T de medidas repetidas se administra en tiempos, por ejemplo, preprueba y postprueba, 2 veces. La investigadora decidió utilizar la prueba T de medidas repetidas para examinar si existen diferencias en los promedios de vocabulario de los mismos participantes a través de los 2 tiempos. Se cumplieron todos los supuestos de la prueba T de medidas repetidas, es decir, los datos provienen de muestras pareadas, no hay valores extremos en la diferencia entre los tiempos y las diferencias entre los tiempos tienen una distribución normal. Al realizar la prueba T de medidas repetidas, se encontró que los participantes obtuvieron puntajes significativamente más altos en la postprueba en comparación con la preprueba. Y aquí ponen prueba T, 11 grados de libertad es igual a negativo 3.80, que fue la prueba T obtenida.
y P es igual a 0.003 en específico. Esto lo sabemos porque lo hicimos en SPSS o en ENRI y nos da el valor exacto. Con las tablas de la T crítica, lo que podríamos decir es que P es menor a 0.05. Ver figura 1. Además, la importancia práctica del efecto fue alta, con ST negativo 1.10. Esto es un ejemplo para recordar el estilo APA. La figura 1 es un gráfico de barra para ilustrar las diferencias en vocabulario a través de los dos tiempos, pre-prueba y post-prueba. Como pueden ver en la gráfica de barra, el promedio, pueden ver que fue más alta la post-prueba que la pre-prueba. Como ven aquí, pre-prueba 3.80 más o menos acá, post-prueba 5. Y el intervalo de confianza no se entrecruzan. Esto es muy importante. Los intervalos de confianza no se cruzan. Y eso nos deja ver que hay diferencias significativas en los promedios. De igual forma, esto es con SPSS. Si ustedes hubiesen utilizado, deja quitar esto, no quiero que se vea ahora mismo. Si ustedes hubiesen utilizado R, podrían haber reportado en vez de gráficos de barra, todavía es más intuitivo, gráficos de datos pareados. Y esto nos deja ver exactamente dónde estaba la persona en la preprueba y dónde aumentó a la postprueba. Y nos deja ver la tendencia donde de 12 personas, 11 obtuvieron puntaje más alto en la postprueba y solamente hubo una que sacó 6 en la preprueba y después bajó a 5. Y esto es significativo, específicamente es 0.0029, si lo redondeas es 0.003. Y ahora, pues quiero demostrar el procedimiento para realizar la prueba T de medidas repetidas en SPSS. En R tengo otros videos, los pueden buscar en la página de YouTube, pero ahora vamos a trabajar, por ejemplo, con SPSS. La mayoría de las personas que trabajan con estos temas utilizan SPSS y por tanto, pues este video lo estaré utilizando en SPSS. Entonces, ahora mismo, pues lo que ustedes deben hacer es, pueden ver en la base de datos que tienen pues identificador, la variable preprueba y la variable postprueba. Ya nada nos debe sorprender porque hemos trabajado con estos datos pues a través del video. Sin embargo, lo primero que podemos hacer es examinar los supuestos. Si ustedes se recuerdan, era muy importante que se cumpliera con los distintos supuestos. Supuesto 1. Los datos provienen de muestras pareadas. Si nos fijamos, sí, vienen de muestras pareadas. Cada persona tiene un tiempo preprueba y postprueba. Pasamos al segundo. No hay valores extremos en las diferencias entre los dos tiempos. Ok, ¿cómo calculamos la diferencia entre los dos tiempos? Para ello vamos a transform, tenemos preprueba y postprueba. Podemos ir a transform, compute variable. Aquí le podemos escribir, por ejemplo, variable diferencias. Y la variable diferencias simplemente va a ser igual. Pueden darle clic derecho, display variable names para que sea más fácil. Ponen preprueba, la llevan. Preprueba menos postprueba. O podría ser al revés, no va a cambiar el resultado. Sí va a cambiar que va a aparecer diferentes signos, pero los supuestos no va a alterar el resultado de si se cumple o no se cumple. La variable diferencia es igual a preprueba menos postprueba. Le dan OK. No queremos que aparezcan estos puntos decimales, nos confunden. Vamos a Variable View y los bajamos a decimales 0. Creé una variable que no quería crear, le doy Clear. Vamos a Data View y vemos las diferencias. Tenemos la variable diferencias. Queremos examinar si hay valores extremos, pues vamos a Graphs. Vamos a Graph Builder, a Chart Builder. OK. Vamos a BuzzPlot, que es diagrama de caja y bigote, y lo arrastramos hasta esta pantalla. Y luego seleccionamos donde dice diferencias y la llevamos al eje de Y. Presionan OK. Y pueden ver que solamente hay como un pequeño valor acá. Dice negativo 3. Por donde está el negativo 3. Si ustedes buscan la base de datos, es esta negativo 3. Aparece esta persona, negativo 3. Pero no es algo tan extremo. Está bien cerca del bigote inferior. No creo que afecte nuestros datos tan dramáticamente. Vamos a examinar la normalidad. Si la prueba no sale normal, podría ser que sea necesario sacar a este participante. Vamos a ver. Le damos Analyze, Descriptive, Explore. Y vamos a la variable diferencias.
a dependent list. Y en plots ponemos normality plots with test. Le dan OK. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que Shapiro-Wilk no se cumple, como habíamos visto anteriormente. Shapiro-Wilk sí se cumple la normalidad porque P es mayor a 0.05, pero Kolmogorov-Smirnov no se cumple. Posiblemente si eliminamos a esa persona, sí, esto sea mayor a 0.05, pero habíamos dicho a priori que nos interesaba la prueba Shapiro-Wilk. Así que decimos que se cumple con el supuesto de distribución normal. Así que ahora nos interesa calcular la prueba T de medidas repetidas, que pueden ir a Analyze, pueden ir a Compare Means, Per Samples T-Test, le dan clic derecho, Display Variable Names, reprueba en variable 1, postprueba en variable 2, le dan OK. Y ahora pueden ver exactamente igual, la prueba T negativo 3.80 y significancia 0.003. Esto nos dice específicamente el promedio fue más alto en la postprueba. Esta variable es la postprueba, fue 5 el promedio. Y la preprueba fue 3.75. Y al ser significativo quiere decir que el promedio en la postprueba fue significativamente más alto que en la preprueba. Para realizar el gráfico de barra y el reporte estilo APA, que es muy importante hacer este reporte, que aparezca así este gráfico, van a ver que aparece como un pequeño error al principio, pero les voy a demostrar cómo resolverlo. Entonces van a Graphs, Chart Builder, OK. Sacan esto, en realidad quieren el gráfico de barra, así que le dan Reset. Van al gráfico de barra, seleccionan el primero, Drag and Drop, agarrar y soltar. Lo que van a hacer ahora es que clic derecho, Display Variable Names, seleccionan el primero, le dan Control para seleccionar dos al mismo tiempo. Y mientras están los dos seleccionados al mismo tiempo, es como selecciona el primero, Control. Seleccionan los dos al mismo tiempo, lo llevan al eje de Y. Aparece este mensaje, le dan OK. Y le dan Display Error Bars para que le enseñe las gráficas con intervalos de confianza. Cuando le dan OK, van a notar algo que no era muy parecido. ¿Qué pasó? Acá los gráficos, las barras, el intervalo de confianza no se cruza. Quiere decir que es significativa la diferencia entre preprueba y postprueba. Pero aquí la gráfica se cruza. Los intervalos de confianza se cruzan y esto nos dice como que no es un resultado significativo. Y ahora sí hay que hacer hay que hacer algunos trámites manuales en SPSS para arreglar esto, unos ajustes, es como se llama. Para hacer estos ajustes voy a borrar la variable diferencias porque nos confundiría un poco, ya examinamos los supuestos, sabemos que se cumplieron, así que podemos quitar esta variable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular. Lo que necesitamos hacer es que este intervalo de confianza no está identificando que son datos de medidas repetidas. Se identifica como erróneamente que son dos grupos distintos y que hay que hacer, la corrección que vamos a hacer es para eliminar las diferencias entre sujetos. No solamente nos interesan las diferencias dentro de los grupos, medidas repetidas, no las diferencias entre sujetos. Para ello, vamos a calcular primero promedios individuales de cada participante. Van aquí, van a Transform, Compute Variable, le dan Reset. Luego, aquí pueden ponerle, por ejemplo, promedio individual. Promedio individual de cada participante va a ser igual a, aquí Display Variable Names, clic derecho, Display Variable Names, y aquí donde dice Numeric Expression, le pusimos nombre de la variable, va a ser el promedio individual. En Numeric Expression van a, aquí donde dice, por ejemplo, Statistics, van en Function Group, van donde dice Statistical. Y en Functions and Special Variables van donde dice Mean. Y hacen doble clic. O la llevan, agarrar y soltar acá. Lo que está acá adentro, le quitan los signos de interrogación. Lo que deben hacer es el promedio de cada persona en general de estas dos pruebas. Sería preprueba, postprueba. Le dan OK. Y pueden ver que el promedio general de las personas
individual de cada persona. Vamos a eliminar estos signos. No, vamos a dejar los decimales porque ahora sí hacen falta. Si vemos que en general la primera persona, 3 más 4, 7. Entre 2, 3.50. 1 más 3, 4. Entre 2, 2. Pues aquí está el promedio individual de cada persona. Y ahora vamos a calcular un promedio global. La acepto para identificar el gráfico de barra. Todo esto lo estamos haciendo solamente para que el gráfico de barra aparezca así y refleje el resultado significativo. Así que ahora debemos crear otra variable que se llame, por ejemplo, el gran promedio. Gran promedio. Recuerden, estoy dejándolo underscore entre cada palabra porque SPSS no le gusta si dejan espacio entre los nombres de las variables. Le dan reset. Le dan reset aquí y escriben, por ejemplo, gran underscore promedio. Y ahora, esto va a ser igual a... Vamos a hacerle simplemente esto. Vamos a hacerlo manual. Vamos a llamarle que esto va a ser igual a 3.50 más 2.00 más 5.50 más 5.00 más 7.00. No tienen que escribir el 7.00, pero lo estoy haciendo para que quede exactamente igual. 4.50, 5.50, 3.00, 1.00, 5.00, 5.50 más 5.00. Y ahora podemos ponerlo entre paréntesis para esto entre paréntesis entre 12, porque era el promedio, el gran promedio es la sumatoria de todas las frecuencias, de todos los promedios individuales, entre la cantidad de elementos, que eran 12. Le dan OK. Cuando vemos ahora en SPSS, dice 4.38, pero si le añadimos un espacio decimal más, vemos que en realidad es 4.375. Ese es el gran promedio de toda la muestra, de preprueba más posprueba entre 2. Ahora es que calculamos un ajuste. Este ajuste se utiliza para eliminar las diferencias entre sujetos. Vamos de nuevo a transform. Vamos a darle reset. Y creamos ahora transform, reset. Vamos a poner esto un poquito más pequeñito aquí. Transform. Le dan reset y escriben una variable que se llame ajuste. Este ajuste es para eliminar las diferencias entre sujetos. Ajuste. Y esta variable va a ser igual a gran promedio menos promedio individual de cada persona. Le dan OK. Y aquí lo pueden llevar de nuevo a 3 espacios decimales. Y pueden ver ajuste. Este ajuste quiere decir pues gran promedio menos promedio individual de cada persona. Y ahora vamos a calcular preprueba ajustada. Vamos a hacer esto. Compute variable. Reset. Y vamos a llamarle preprueba underscore ajustada. Y esto es igual a clic derecho, display variable names, le pasan preprueba ajustada es preprueba más ajuste. Le dan OK. Esto lo reconozco. Es bastante complicado como hacerlo por las primeras veces que uno lo está haciendo, pero es necesario simplemente para tener esta gráfica que se vea bien. Y lo van a ver a continuación bien pronto. Le ponemos quizás aquí 3 espacios decimales de también. Y no solamente nos falta la última, que sería transform, compute variable, reset, y sería postprueba underscore ajustada. Y esto es igual a clic derecho, variable names, postprueba más ajuste. Le dan OK. Y ahora subimos los espacios decimales a 3 espacios. Ya tenemos preprueba ajustada y posprueba ajustada. Si ustedes se fijan, ¿a qué me refería con el ajuste de eliminar las diferencias entre sujetos? Si ustedes se fijan, dentro de sujetos, por ejemplo, la diferencia entre posprueba menos preprueba es 1. La diferencia entre posprueba ajustada y preprueba ajustada sigue siendo 1 en este caso. 4 menos 3, 1.
4.875 menos 3.875, 1. Otro ejemplo, 7 menos 4, 3. 5.875 menos 2.875 sigue siendo 3. Las diferencias dentro de sujetos o de medidas repetidas permanecen siendo igual. Pero las diferencias entre sujetos, o sea, hay sujetos que en sus niveles iniciales ya habían sacado puntajes más altos en la preprueba. Por ejemplo, la persona más bajita, que fue 0, y la persona más alta, que fue 6, la diferencia entre sujetos entre estos dos, 6 menos 0 es 6. Una diferencia de 6 entre participantes 5 y 9. Pero luego de hacer la corrección, vemos que participante 5, que sacó 6, en la preprueba ajustada, pues esto es igual a 3.375. Y en la postprueba ajustada, en la preprueba ajustada, la que sacó 6 ahora tiene un valor de 3.375. Y el participante 9, que antes era 0, tiene 3.375. Estas diferencias entre sujetos en sus niveles bases, entre la preprueba de conocimiento de vocabulario, se eliminaron con el valor ajustado. Y esto se nota ahora cuando hacen el gráfico, Chart Builder, ok. Van acá, quitan esta variable y ponen preprueba ajustada, clic derecho. Preprueba ajustada, control, postprueba ajustada. Y lo llevan a la GDE, le dan ok. Mantengan display error bars, confidence interval. Y ahora que ustedes notan, antes el intervalo de confianza se cruzaba y ahora no se cruza. Y esto refleja el resultado que en realidad se encontró. Donde, pues, ¿qué quiere decir? Que hay diferencias significativas entre el intervalo de confianza. Revela las diferencias significativas entre los promedios de preprueba y postprueba a través del tiempo. Si ustedes dicen, deja hacer la prueba T de nuevo, al mismo tiempo, quiero que sea, esta no es la prueba T, compare means, pair samples, y tienen, esta fue la que hicimos anteriormente, y esta es la nueva, preprueba y postprueba, y ahora preprueba ajustada y postprueba ajustada. ¿Qué van a ver? Tenemos aquí preprueba, al principio 3.75, postprueba 5, preprueba ajustada sigue siendo el promedio 3.75, postprueba ajustada sigue siendo el promedio 5. Así que esto que ustedes ven acá, el promedio sigue siendo lo mismo, 3.75. Y en postprueba el promedio sigue siendo 5, aún con el ajuste que hicimos para eliminar las diferencias entre sujetos. ¿Y qué vemos acá? La prueba T de medidas repetidas sigue siendo negativo 3.80, negativo 3.80 acá, y el valor P sigue siendo exactamente igual. Así que no quiero extender mucho más este video. Se demostró cómo realizar la prueba T de medidas repetidas en SPSS y calcular el gráfico de barra con el intervalo de confianza corregido, con preprueba ajustada y postprueba ajustada. En el próximo video se cubrirá el tema de ANOVA de una vía, basándonos en el capítulo 12 del libro de Andy Field 2017, que es Discovering Statistics for the Behavioral Science o algo así. Entonces, GLM1, que es General Linear Model 1, Comparing Several Independent Means. Les agradezco mucho por su atención, nos seguiremos viendo en los próximos videos y espero que hayan aprendido. Gracias.